palabra de Dios dice en el Salmo 103, en las alabanzas por las bendiciones de Dios: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El Señor estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Oremos, hermanos. Padre bueno y Padre santo, creador de todo lo que existe y dador, Señor, de la vida, del entendimiento, de la verdad, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Padre, a pesar de nuestras maldades, a pesar de las iniquidades que hacemos y pensamos, Señor, tú tienes misericordia y tu amor es inefable. Y en el nombre de Jesús, ese nombre perfecto dado a los hombres, en los cuales, Señor, podemos ser salvos, te venimos a ofrecer este servicio. Agrádate de él, del canto, de la lectura de tu palabra, de la exhortación de tu siervo, pero sobre todo, Señor, de los corazones, de las mentes y del espíritu, que sean, Señor, elevados a ti como ofrenda suave, dolor grato, hacia tu presencia. Padre, acompáñanos en este momento y que tu manto sea con cada uno de nosotros, pues lo pedimos en el dulce nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Dios les bendiga. Quiero
quiero alabarte, quiero amarte, más y más aún quiero amarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo reflejan tu poder. Quiero cantar, quiero levantar a ti mi canto, quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servirte, quiero alabarte. Confesión de perdón de pecados. La palabra de Dios dice en Ezequiel 14:6, por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno que estás en el cielo, gracias te damos por la bendición que nos das nuevamente de reunirnos cada uno de sus hermanos en sus hogares, en una misma voz, en un mismo sentir, Señor. Y en este momento, Padre, te quiero pedir perdón por todas las cosas que hacemos, decimos y pensamos que no están bien delante de ti, Señor. Que, Padre, en forma tal vez no deseada, en forma o a propósito, llegamos a pensar, a decir estas cosas que no son agradables delante de ti, Señor. Te pedimos perdón por todos nuestros actos, por todo lo que hacemos, Señor, que te ofende, Señor. Mira nuestros corazones, mira nuestras mentes, Señor, el arrepentimiento que tenemos dentro de nosotros. Y Padre, te pedimos que tú en tu bendita misericordia perdones estos pecados, Señor, y nos limpies de toda maldad. En Cristo Jesús te lo pido y te doy las gracias. Amén. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita
Lectura bíblica. Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 10. Llamamiento de Ezequiel. Me dijo: Hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí, y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Y me dijo: Hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí, hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son de casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por permitirnos estar reunidos este domingo otra vez. Te pedimos por nuestro pastor y por el mensaje que está a punto de darnos. Por favor, cuida de todos nosotros, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a iniciar este mes, amados hermanos, tocando un tema muy importante, muy interesante, cómo es nuestro llamado delante de Dios, y lo vamos a hacer a través del libro de Ezequiel. ¿Qué tanto sabe usted del profeta Ezequiel? ¿Lo ha leído, lo ha estudiado, lo ha escudriñado? ¿Ha visto también los problemas en los cuales el profeta atravesó en su vida y también cómo fue llamado por nuestro Dios y también cómo fue usado en ese tiempo tan difícil? Hoy, en nuestro tiempo, en esta circunstancia en la cual hoy nos encontramos como pueblo frente al mundo, nos damos cuenta también de una situación tan difícil. Y Dios está llamando a su pueblo, está llamando a sus hijos con una finalidad. Y en ese día lo vamos a ver y lo vamos a meditar a través del profeta Ezequiel, recordando que el nombre de Ezequiel significa Dios fortalecerá. Ese es el significado del nombre de Ezequiel. Dios fortalecerá, y estoy seguro, amados hermanos, que hoy en este día el Señor nos va a fortalecer en esa fe, en esa esperanza, en ese amor a las cosas suyas. Hoy estamos viviendo una situación difícil, desesperada e incluso también al borde de una situación de tomar las decisiones precipitadas. En el contexto que el profeta Ezequiel se da este libro, es una situación muy difícil. El profeta Ezequiel vivió durante la época en que el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió a Judá y destruyó el templo de Jerusalén, tomando la vida del profeta Ezequiel como prisionero de guerra. Probablemente estuvo entre los primeros en caer prisionero y ser llevado cautivo a Babilonia. Una situación tan difícil. El pueblo de Babilonia, con ese poderío que estaba teniendo en aquella época, entró y destruyó la ciudad de Jerusalén. Y una de las cosas que se hacían en aquella época, y creo que hasta el día de hoy siguen haciendo esto como estrategia de guerra, es atacar sus edificios, sus lugares santos. Y Babilonia no se tocó el corazón, sino fue directamente al templo de Jerusalén y sacó todo lo que había en él, y llevándose también a sus
sacerdotes. Y Ezequiel era uno de los sacerdotes. Su situación externa era que fue prisionero de guerra. Y Ezequiel va llorando porque no puede hacer nada. Lo atan de manos y solamente sigue viendo la destrucción del pueblo. El mundo de Ezequiel se estaba desmoronando. El pueblo de Jerusalén se veía con todo un caos, no entendiendo ni comprendiendo lo que estaba pasando. El templo fue destruido, un emblema muy importante para el pueblo, para la nación. Ver destruir su templo era prácticamente quitarle su propia identidad, arrancarle también ese centro de adoración y verlo descobijado. ¿Cuántos cantos no se entonaron dentro de ese templo? Y ahora, verlo destruir, verlo también caer en manos de que no tenían temor de Dios esos hombres babilónicos. Se llevaron y llevaron ese motín del templo. Se llevaron al rey de Judá, quien era el representante de Dios en el mundo, y le estaban quitando la patria de Dios que les había prometido a su pueblo. Ellos estaban viviendo una situación terrible. Ezequiel vivió mucho de los peores momentos de la historia de Israel. Y el pueblo se preguntaba lo que significaba todos esos terribles eventos. El pueblo cuestionaba lo que estaban viviendo. Estaban también de alguna manera reclamándole a Dios: ¿dónde está tu poder? ¿Dónde está tu señorío? ¿Dónde está tu protección ante estos hombres impíos? El profeta Ezequiel era un hijo de sacerdote, y esto no hay que perderlo de vista. Él fue llamado por Dios al sacerdocio y ministrar en el templo. Pero él fue llevado a Babilonia como ese prisionero de guerra. Fue destruido Jerusalén por Babilonia cerca del año 597 antes de Cristo, con el rey Joaquín en turno. Su esposa falleció en el mismo día que comenzó el sitio de Jerusalén. Vio morir a su propia familia, a su esposa. Ezequiel estaba desolado, estaba destruido, estaba desconsolado y también caminando hacia una nación extraña, siendo obligado junto con otras personas hacia ese lugar. Ezequiel se dice que tenía tan solo 30 años cuando comenzó a escribir este libro, el libro de Ezequiel, donde él escribía que Dios fortalecería de alguna manera el profeta, el sacerdote. Estaba preparando a la nación, pero la nación no hacía caso. El profeta Ezequiel, desde un principio, se le llamaba a una vida de sufrimiento y de persecución. El profeta Ezequiel no vivió en un tiempo muy bueno. Desde que comenzó, fue llamado a una vida de sufrimiento, de persecución, de dolor en su propia vida. Las profecías de Ezequiel
comenzaron 6 años antes de la destrucción de Jerusalén. Dios le había dado y le había anunciado que el pueblo se arrepintiera, que el pueblo dejara de adorar a dioses donde había naciones que habían levantado ese altar y comenzaban a adorar, pero el pueblo de Israel, la nación, se inclinaba también a esos dioses. Y el profeta Ezequiel comenzó 6 años antes a anunciar que si no se arrepentían, venía la destrucción inevitable, porque traerían el juicio de Dios hacia la nación. El profeta Ezequiel continuó por 16 años después de eso a seguir anunciando que Dios fortalecería, que Dios estaba con su pueblo, que Dios estaba haciendo su voluntad frente a esta nación. El profeta Ezequiel aproximadamente tuvo un periodo total de 22 años de ministerio, de sacerdocio, pero también de estar anunciando la palabra. El profeta Ezequiel fue llamado en una situación muy difícil. Aunque él ya era un sacerdote, Dios lo estaba llamando ahora también a que profetizara todo lo que venía por delante. Él fue y vivió en una condición de prisionero, algo similar como Juan el apóstol en la isla de Patmos. Por eso hay mucha similitud con Juan el apóstol, el que escribe el libro de Apocalipsis. El profeta Ezequiel vivió una situación difícil, pero esto no le impidió a vivir en comunión con Dios. Veamos cómo es que él se mantiene firme y fiel, aunque ya no está en el templo, aunque ya no está en la ciudad de Jerusalén. Esto no impide de que adore el nombre de Dios y esté en esa comunión con el Creador. Así como usted y como yo, que ya hemos pasado un poco más de un año donde no hemos estado asistiendo al templo, que ya nos surge ir hacia la casa de nuestro Padre Celestial. Pero seamos pacientes, amados hermanos, y sigamos fiel a ese llamado que Dios nos hizo, ahí en los hogares, ahí en donde usted está en estos momentos. Mire cómo es que el profeta Ezequiel en ese llamado se mantiene firme. Y el verso 1 del capítulo 2 del libro de Ezequiel nos dice: me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Una situación difícil, donde él estaba inclinado, donde él estaba postrado, donde él se sentía debilitado. Pero la orden, el llamado de Dios fue muy claro, diciendo: hijo de hombre, mantente de pie, ponte sobre tus pies. Eso llama mucho la atención porque es una orden divina dirigiéndose a el profeta Ezequiel, donde él seguramente estaba desconsolado, debilitado, llorando, lamentándose posiblemente también la tragedia que no hizo caso el pueblo de Israel, aunque él fue anunciando de que se arrepintiera. Y el profeta Ezequiel recibe la orden de ese Dios y le dice: y hablaré contigo. Voy a tratar contigo algo. Un hombre debe estar listo y dispuesto para escuchar la voz de Dios y estar atento a las órdenes, como lo hemos visto con otros profetas, como lo hizo a temprana edad con el profeta Samuel, que le hablaba. Y él
El jovencito creía y pensaba que era Elí el que le llamaba. Pero Elí inmediatamente le dice, no soy yo. Esa es la voz que te está llamando a ti. Solamente aquel que vive conforme a la fidelidad que se da hacia Dios puede escuchar esa voz que llama al hombre a vivir una vida que honre y glorifique el nombre de nuestro Dios. El profeta Ezequiel tenía una vocación de ser sacerdote, y dentro del sacerdocio tenía la obligación de enseñar y de mostrar y educar al pueblo. Pero el pueblo estaba endurecido su corazón, que no escuchaban a los que estaban en el templo, a los que lo dirigían, y se iban a adorar a otros dioses. La vocación de Ezequiel nos dice que fue llamado por Dios, pero también podemos ver que ese Dios que le estaba llamando le estaba revistiendo con su poder. El verso 2 nos dice, y luego me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies, y oí al que me hablaba. Este pasaje es bastante importante en la vida de Ezequiel. Aunque ya era un sacerdote, aunque ya estaba familiarizado con el templo, con todos los mandatos divinos, nos hace ver que no había visto también el poder del Espíritu en su vida. El mes pasado estábamos hablando sobre la venida del Espíritu de Dios, para que pudieran hablar con poder esos hombres que Dios había llamado para que le sirvieran cuando envió a su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo le decía, no se vayan de Jerusalén, porque les enviaré el Espíritu que les guiará y los conducirá a toda verdad. Espérenlo. Y el profeta Ezequiel en este pasaje nos está mostrando que él tuvo esa comunión con Dios. Y a través de esa comunión, Dios le llamó. Dios habló con él. Dios moró con él. El profeta Ezequiel estaba experimentando algo que seguramente no lo hubiera experimentado en el templo si no hubiera ocurrido esa tragedia de llevarlo como prisionero, ver muerto a su esposa y estar ahí dedicado y consagrado en el templo. Tuvo que ocurrir esto para que el profeta Ezequiel viviera en carne propia su propio llamado, un llamado totalmente distinto, un llamado en particular por Dios. Recordemos que el profeta Ezequiel había heredado el oficio de su padre Sadoc, quien él era también sacerdote, y en aquel tiempo esto se heredaba en la vida de los hijos. Sadoc le da esa encomienda, pero no había visto ese llamado y ese poder que solamente Dios puede dar a sus hijos. Y este verso 2 nos dice que fue revestido por Dios, fue afirmado, fue llamado por el Creador, y le dice esto, y le habla y le dice, y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a agentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. El verso nos está diciendo que él está recibiendo también
ese mensaje de Dios, diciéndole algo muy en particular. Esto que les ha pasado es por su propia rebeldía. Es porque no han caminado y no han permanecido fieles a los mandatos que Dios les había establecido. Y eso nos hace ver, amados hermanos, en dónde estamos parados. ¿Cómo estamos, Señor? ¿Cómo estamos en este momento frente a esos mandatos? Unos mandatos donde debemos de tenerlos presente y no mostrar rebeldía a cada uno de ellos, no ignorarlos, no quebrantarlos en la vida cotidiana. El verso 4 nos dice: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. Dios lo estaba revistiendo, pero también lo estaba enviando con un propósito. Dios lo estaba llamando, pero también lo estaba preparando. Fue también animado por Dios. Dice el verso 5 y 6, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque en una casa rebelde siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Que no le puedan echar la culpa a Dios porque no hubo quien les dijera, no hubo quien les advirtiera, no hubo quien les revelara el mensaje. En todo tiempo Dios había dado a sus profetas, a esos hombres, para que el pueblo viviera conforme a ese llamado fiel. Pero los hombres, los israelitas, aquella nación, se había endurecido su corazón y se habían hecho rebeldes, de dura cerviz, y muchas veces ignorando a su propio Dios. El verso 6 nos dice: y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Dios está desaprobando a toda una nación, pero está animando a su siervo, aunque lo está llamando, y él sabe que la situación es muy difícil y terrible, porque no van a hacer caso de su mensaje, porque lo van a ignorar, porque van a echar en saco roto sus palabras. Pero Ezequiel, en ese llamado, tiene que permanecer fiel. Así como hoy la iglesia Emanuel debe permanecer fiel a ese llamado para seguir anunciando la luz en medio de las tinieblas. Aunque no nos hagan caso, aunque tal parezca que están comprendiendo, pero se rebelan. No se rebelan contra nosotros, se rebelan contra el único Dios que ha creado este mundo. Dice el verso 7, les hablará pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Los padres han de entender perfectamente la ilustración cuando los hijos se rebelan y no hacen caso e ignoran el llamado de papá o de mamá. 2, 3, 4 veces y no hacen caso de la orden de limpiar su cuarto, de hacer su cuarto, de limpiar, no sé, la casa, de recoger algunas cosas,
Y ya llevan 3, 4, 5 veces que le dicen. Y lo que los padres ven es la actitud rebelde. Ahora imagínese a todo un pueblo escuchando el mensaje pero ignorándola una y otra vez. El llamado de Dios nos hace a usted y a mí hijos para no vivir en rebeldía, aunque muchos actúan en esa rebeldía, en esa soberbia, en ese orgullo. Y no se dan cuenta que están trayendo la ira de Dios. El apartarse de Dios trae algo como consecuencia. La ira de Dios se hace presente, pero no en la vida de una persona ni en una familia, sino puede también traer este juicio a toda una nación. El profeta Ezequiel estaba viviendo eso. Aunque él se esforzaba y hablaba por 6 años diciendo lo mismo, y el pueblo por 6 años rebelándose, siendo rebelde, siendo con un corazón duro, habían traído la ira de Dios. Un mensaje de tristeza, un mensaje de desaliento. No ha de sorprendernos cómo es que el pueblo de Jerusalén, la nación de Judá, había caído en manos de un rey que tenía todo el poder absoluto de aquella región. Y Dios lo había permitido para que entendieran y vieran su pueblo por qué había llegado esa destrucción. El verso 8 nos dice: mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y el profeta Ezequiel escucha y no actúa como los demás. Se mantiene firme a ese llamado y comienza a comer. El libro de Ezequiel, en el primer capítulo, nos muestra que comienza a comer un rollo, un libro, para ver y entender el mensaje que Dios estaba enviando a su pueblo. Un pueblo donde se había apartado, un pueblo donde se había separado, un pueblo que estaba viviendo las consecuencias de sus actos, de sus propias decisiones, sin tomar en cuenta a Dios. Usted y yo hemos sido llamados, amados hermanos, por nuestro Dios. ¿Te has mantenido firme en ese llamado? ¿O has sido tentado a rebelarte contra tu Dios? ¿Y cómo es que te rebelas contra tu Dios? Cuando dejas de estar en comunión con Él. Cuando comienzas a interrogar y te pones en ese banquillo juzgando a Dios, cuestionándolo. ¿Y tú dónde estás? El llamado que Dios nos hace es precisamente este llamado en la cual le hizo al profeta Ezequiel: no seas rebelde. Iglesia Emmanuel, familias, hermanos, hermanas, jóvenes, niños. Eso implica a todos y cada uno de nosotros a no ser rebeldes delante de los ojos de Dios de cualquier forma, ignorándolo. Yo sé que en este tiempo ha sido difícil, que nuestra conducta ha sido totalmente distinta, porque cada día vemos ese semáforo verde más lejos, o no sabemos lo que viene por delante, y ya estamos desesperados, y dentro de la desesperación cometemos muchas cosas de rebeldía,
Hay que recordar que el pueblo de Israel, en esa pasividad, aunque Moisés estaba en el monte 40 días, ahí hablando con el Señor, el pueblo estaba aburrido. Y dentro de ese aburrimiento lo lleva a pecar, a levantar un altar y adorarlo, y a adorar un ídolo. Eso es lo que ocurre cuando nos quedamos cruzados de brazos en el aburrimiento. Cuando hoy más que nunca tenemos que vivir fiel a ese llamado. Usted y yo hemos sido hijos de Dios porque en el pasado el Señor nos llamó de una u otra forma. Algunos con una terrible prueba, algunos con un afecto de amor. Algunos nos ha llamado una y otra vez para que vivamos en esa fidelidad, en ese llamado fiel a nuestro Dios. Que aunque esté tan difícil la situación y aunque vea también la destrucción de muchas otras cosas, debemos de mantenernos firmes y fieles. El mensaje hoy debe de hacernos reflexionar cómo está nuestra vida, cómo está nuestra familia, cómo estamos frente a ese llamado que Dios nos ha hecho, tanto en una forma individual como en una forma colectiva. Los versos siguientes nos dice la acción que tomó el profeta Ezequiel. El verso 9 dice, y miré y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. No era para que el profeta Ezequiel estuviera viviendo su tragedia, lamentándose o olvidándose. Dios proveyó de ese rollo. Dios proveyó de esa palabra para que su siervo no se desviara, para que su siervo siempre viviera fiel y apegado a los mandatos divinos. Hoy usted y yo tenemos la palabra viva y eficaz para que podamos leer, para que podamos meditar, para que podamos conocer la voluntad de nuestro Dios en nuestras vidas. El verso 10, en esta porción escribe el profeta Ezequiel, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritos en él endechas y lamentaciones y ayes. Dios estaba dándole a conocer al profeta su voluntad, lo que venía por delante. El profeta Ezequiel fue llamado con este propósito, para revelar su palabra, para vivir consagrado delante de Dios. Él fue fortalecido, fue sustentado, y aunque el tiempo era difícil, el Señor proveyó, como lo ha hecho hasta el día de hoy. Él ha provisto de todo, ha sustentado cada familia, ha sustentado a toda la iglesia Emmanuel, y damos gracias a Dios por ello, porque Dios ha sido fiel a su palabra. Y tú, amado hermano, hermana, iglesia, amigos y hermanos, ¿has sido fiel a Dios? ¿Has sido fiel también a ese amor tan grande con lo que el Señor te da? El profeta Ezequiel fue llamado para seguir fiel en el camino, aunque la situación fuera tan terrible. El profeta Ezequiel vivió un tiempo muy crítico dentro del pueblo de Israel. Y vamos a ver a lo largo de este mes, si así Dios nos lo permite, qué es lo que pasó con este hombre, a qué fue llamado Ezequiel y cómo es que él siguió anunciando a su pueblo cada una de esas palabras que él leyó en ese rollo para anunciar ese mensaje que él tenía en ese tiempo. Dios fortalecerá y Dios debe de recibir toda la honra y la gloria
en cualquier tiempo y en cualquier situación y de cualquier crisis que esté viviendo la nación. Ese mensaje también llega para usted y para mí. Dios fortalecerá su vida y lo sigue haciendo, amados hermanos. Lo sigue llevando a cabo. La iglesia debe de permanecer fiel a ese llamado, fiel en ese caminar por este mundo y darle toda la honra y la gloria que solamente el Señor merece. Hasta aquí vamos a dejar la palabra de nuestro Dios y la próxima semana continuaremos hablando del profeta Ezequiel. Es una invitación que hago a la iglesia Emanuel a que lea el libro del profeta Ezequiel y juntos vayamos entendiendo también esos acontecimientos que el profeta vivió en su tiempo y en su momento, y esas palabras también hablan hoy a nuestra vida. Inclinamos nuestro rostro y oremos. Bendito Dios y Padre nuestro, gracias Señor por tu palabra. Gracias Señor porque tú has sido fiel y misericordioso con tu pueblo. Perdónanos si en nuestra iglesia Emanuel has visto corazones rebeldes. Señor, que nos hagas ver también ese llamado que tú estás haciendo, a permanecer fiel, a permanecer también en ese camino y a no endurecer el corazón, sino hoy más que nunca estar abiertos a tu palabra, abiertos a tu llamado, escuchar tu voz y poder, Señor, limpiar con la sangre preciosa de tu Hijo amado Jesucristo nuestras vidas, que lo limpie, que lo purifique, para que también tu Espíritu Santo siga morando, siga hablando a nuestro espíritu, siga animándonos, siga fortaleciéndonos y siga, Señor, también haciendo tu obra en nuestras vidas para prepararnos en ese encuentro contigo o también dentro de tu templo. Que podamos, Señor, ser fieles a tu palabra y, Señor, que tú nos sigas hablando de todas las formas y maneras posibles cada vez que leamos tu palabra. Señor, que tu Espíritu nos guíe. Ahora que comenzamos a leer este libro del profeta Ezequiel, que seas tú el que también nos hables a nosotros. Y Señor, que podamos también poner por obra lo que hoy hemos escuchado. Padre, gracias por este tiempo y a ti, Señor, nuestra alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Amarte solo a ti, himno 529. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amarte solo a ti, Señor, siempre llevar tu cruz, Señor. Solo a ti, Señor, y hacer
reino proclamar, Señor, y no mirar atrás. Buenos días, hermanos de la Iglesia Emmanuel. Esta mañana quiero expresar mi gratitud para con cada uno de ustedes por todo el apoyo que nos han brindado durante y después de mi embarazo. Como sabrán, fue una situación difícil en la cual mi hijo Mateo se encuentra hoy en la presencia de nuestro Dios y Diego se encuentra en casa después de haber permanecido 80 días hospitalizado, luchando en cada momento por su vida. Aunque muchas de las veces los pronósticos de los doctores no nos daban ninguna esperanza, nunca perdimos esa fe en nuestro Dios. Nunca dejamos de confiar en su infinito amor y su misericordia para con nosotros. El día de hoy, Diego se encuentra cumpliendo 97 días de vida, dando testimonio de la obra que Dios hizo en su pequeña vida y que siempre estuvo en cada instante con él. Esta mañana presento ante la Iglesia Emmanuel al pequeño Diego Corona Pineda y una vez más agradeciendo a Dios por el milagro de la vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira, mi amor. Dios les bendiga, hermanos. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Yo te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Te alabaré. Sé exaltado, por siempre exaltado, y yo te alabaré. Tú eres Señor, por siempre tú reinarás. La creación se goza en tu santidad. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Sé exaltado, por siempre exaltado, Señor. Hermanos de la Iglesia Emmanuel de la colonia Valentín Gómez Farías, hacemos este video de gratitud, especialmente por querer agradecerles porque en este tiempo de pandemia que hubo la necesidad de replantear nuestras actividades como lo son a través de las plataformas de Facebook y de Zoom,
pues fue necesario usar la plataforma de Zoom, pero gracias a Dios por la oportunidad que ustedes nos dieron y tuvieron a bien prestarnos también su plataforma para poder nosotros realizar nuestros cultos. Realmente fue de bendición para nosotros y estamos muy agradecidos por la disposición que ustedes tuvieron de prestarnos esta plataforma. Ha sido de mucha bendición. Ustedes conocen la necesidad de nuestro tiempo y de la urgencia que había que tener estos cultos a través de esta plataforma para poder llegar a nuestra iglesia, a nuestros hermanos en casa, y pues creo que nosotros hemos sido bendecidos con la ayuda que ustedes nos han brindado. Tal vez no tenemos con qué pagarles, pero no duden, ¿verdad?, en pedir nuestro apoyo cuando ustedes así lo requieran, lo necesiten. Estamos ahí para apoyar también. Creo que ustedes lo hicieron por nosotros, tal vez también nosotros lo haremos mañana por ustedes. Estamos muy contentos de que ustedes se prestaron para este servicio y apoyarnos y contribuyeron juntos a la expansión del Evangelio. Está también conmigo el anciano de iglesia, nuestro hermano Israel Bautista, y pues él nos va a dar unas palabras también de agradecimiento. Sí, buenas tardes, hermanos. Sí, igualmente agradeciendo por lo que hicieron por nosotros. Le agradecemos mucho a ustedes, agradecemos a nuestro Dios por habernos dado la oportunidad de, como dice el pastor, de expandir el Evangelio, y le damos gracias a esta iglesia Emmanuel de la Gómez Farías, lo cual hemos tenido oportunidad de visitarles varias veces. Ya llegará ese momento que el pastor les visite también. Y bueno, pues gracias, hermanos, gracias a Dios por haberles puesto en su corazón, habernos permitido usar esa plataforma. Y pues si algún día necesitan algo de nosotros, pues aquí también estamos presentes y haremos todo lo posible por ayudarles también. Y damos gracias a Dios por su vida de cada uno de ustedes, de toda su iglesia, y que Dios les bendiga y les guarde en todo momento. Gracias, hermanos. Gracias, hermano Israel. Pues es así como la iglesia El Buen Pastor les agradece, porque ustedes han sido de bendición para nuestras vidas. A lo mejor ustedes no lo vieron, ¿verdad? Sin embargo, han sido una gran bendición y apoyo para esta iglesia, ¿verdad?, al permitirnos que usáramos esta plataforma y así poder sobrevivir en estos tiempos de pandemia. Así que estamos muy contentos, muy agradecidos, y en su tiempo, pues cuando todo vuelva a la normalidad, pues tendremos a bien también tener un culto, ¿verdad?, de confraternidad o de visitas para seguir esta comunión del Evangelio. Así que sin más que agregar, les agradecemos mucho y les mandamos un saludo y un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, y que la gracia del Señor también sea con su iglesia. En este día, la Iglesia Emmanuel una vez más ha realizado este culto a través de esta plataforma. Lo hemos hecho de todo corazón. Hemos sido partícipes del canto, de las oraciones, de la palabra de nuestro Dios. Y en este día también nos gozamos con nuestra hermana Daniela y con el pequeño Diego, en la cual nos da un gusto verles y escucharles también que Dios está obrando y Él ha respondido a nuestras oraciones en las semanas y en los momentos más difíciles. Hoy le damos toda la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Él es el único que lo merece y Él ha respondido en favor de nuestra hermana, en favor de este pequeño. Sigamos orando por ellos, porque Él siga fortaleciendo a Diego y siga haciendo su perfecta voluntad sobre la vida de nuestros hermanos. Que Dios guíe a nuestra hermana Daniela junto con su esposo para ellos adquieran sabiduría y poder hacer crecer a estos pequeños, a Diego y a Abraham, para que ellos puedan también conocer un día a ese Dios que los habrá de llamar también en su tiempo y en su momento a servirles. También, amados hermanos, en este día, en día de elecciones, ejerzamos el derecho que tenemos como ciudadanos. Emita su voto. Sea sabio y prudente al hacerlo. Pero también no caiga en provocaciones y no pueda ser partícipe también de esas revueltas que muchas veces podemos ver en las casillas. Vamos a orar a nuestro Dios por eso, porque esta jornada se esté llevando en completa paz. Y también, amados hermanos, les hacemos la invitación a que nos acompañen una vez más hoy por la tarde a través de la plataforma de Zoom y de la plataforma que tenemos para seguir conociendo también más de nuestro Dios. Que podamos también ser fieles a ese llamado. Por ahora, nos despedimos de este culto con esta oración.
Padre eterno, gracias te damos porque tú has sido bueno y misericordioso con todos y cada uno de nosotros. Gracias porque nos permites comenzar un nuevo mes. Señor, en tus manos lo encomendamos, no sabemos lo que viene por delante, no sabemos si en este mes vamos también a poder regresar a tu santo templo. Señor, que sea conforme a tu voluntad y danos paciencia para esperar en ti. Padre eterno, que tú nos sigas guiando en todo tiempo y en todo momento, y encomendamos en tus manos esta semana que comienza. No pasando por alto, oh Padre eterno, que también tú estés cuidando y velando por esta nación, donde en este día se están llevando estas elecciones. Señor, que sea conforme a tus propósitos divinos y que se haga tu justicia antes que la justicia del hombre. Padre eterno, que tú cuides a tu pueblo cuando ellos vayan a emitir su derecho que tienen como ciudadanos de ese voto. Y de aquellos tus hijos que ahora también son partícipes de esas casillas, Señor, que ellos puedan también hacer lo recto y lo justo delante de tus ojos. Padre eterno, bendice a cada uno de tus hijos, desde el más grande hasta el más pequeño. Dirígenos tú en nuestras actividades, ya sea dentro o fuera de nuestro hogar. Padre, que todo lo que hagamos en palabra, en pensamiento y en hecho sea para honra y gloria de tu nombre. Señor, bendice también a tus hijos que hoy están postrados en cama, aquellos que hoy se duelen, aquellos que están llorando por la pérdida de un ser querido. Señor, que tú seas el que los fortalezcas, que seas también siendo el Padre que vele por los huérfanos, que también veles por las viudas, que veles también por todos aquellos que hoy están desamparados, por las situaciones que hoy estamos viviendo de las inclemencias. Padre bendito, que tu mano poderosa se manifieste en esta tu creación, mostrando tu gloria de todas las formas y maneras posibles. Bendito Dios, pedimos, Señor, que también tú nos dirijas en ese caminar, dándote toda la honra y la gloria en todo lo que hacemos. Que nos prepares también para ese encuentro contigo, y que cada día que pasa nos preparemos y seamos fieles a tu llamado. Bendice a tu pueblo. Bendice, Señor, a cada hijo, a cada familia, a cada joven, a cada niño, a cada bebé, a lo largo de toda esta semana. En tus manos quedamos. Y ahora, Iglesia Emanuel, amigos y hermanos que hoy nos han acompañado, reciban la bendición de nuestro Dios. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor eterno del Padre y la comunión con su Santo Espíritu sea con cada uno de ustedes, con sus familias y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén.